Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, tenemos de nuevo una reacción patrocinada por Homnom. Thank you so much. Y bueno, comentaros lo siguiente. Volvemos con Gacharik Spin, en concreto es la canción Mindset, y nos comenta que proviene del álbum eh, I Wish I. Recordemos que esa era la canción precisamente que reaccionamos la vez anterior de Gacharik Spin, publicado en 2021. Elige este enlace en concreto, me comenta, porque en el vídeo musical, esta vez no tiene subtítulos integrados, dice que se escucha mejor, especialmente el bajo. Yo no sé si lo ha dicho por referencia a mí, que me encanta el tema del bajo. Seguramente. Seguramente sí. Dice, pero vamos, se escuchan todos los instrumentos perfectamente. Dice que, bueno, como este grupo tiene la particularidad de que a veces se intercambian los instrumentos y a ti, David, y a mí nos tienen muy despistados con esto de que la batería la puedan tocar todos distintos o las guitarras o lo que sea, nos comenta. Esta vez veremos a Hannah a la batería en vez de a la guitarra. Yuri y Angie se unieron a la banda en 2019, pero Yuri estaba de baja por paternidad en el momento de este álbum y vídeo, por lo que Hannah grabó la batería. También ten en cuenta que Angie solo tiene 19 años aquí. Angie es la que le dicen Angie un tercio, y es porque tiene en orígenes mezcla de tres razas distintas, o de tres países distintos, mejor dicho, y de hecho un tercio de sus orígenes son españoles. Ah, muy bien. O Así sea, que, bueno, muy bien por ella. claro, claro, claro. Dice que es Angie, que la notaremos con el pelo rosa. Es unos 15 años más joven que los miembros originales Koga, Hana y Tomozo. Tomozo la hemos visto en el vídeo de las guitarristas, Sí. ¿vale? Además era la que tenía la cadena en la guitarra. Koga, bueno, es una bajista que a mí particularmente me gusta mucho. Así que bueno, vamos a verla. Bueno, Hana a la batería. Así que no lo vamos a dilatar más en el tiempo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, like, suscríbete y clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá con Gacharik Spin y la canción Mindset.フラれに振られて踏んだり蹴ったりオーマイガー君は用なしなんだってみっともねえなこんなんでしんどくせえにラバンピースお別れです集中して目を歪めているこの round I don't know what you are saying 腹が立って吐き出したってニッチもサッチもいかないねいでもういいわやめなやめなこのご時世めんどくせえ LINE して簡単に既読する Take your life 集中して気を利かしていい子になる OK Hey hey yes なんてもして金を please バカしてシンプルに愛しちゃって感情に仕事をして身を任せて叫んだ本当はペロペロは腹黒い心はわララララ生徒ボタンで消しちゃいましょうこのゲームもう一度ネガティブがアクティブも動き出すの夜中ってせあちょっと元気にやめますでもね生きたいよ私だって仕方なくないミスっては怒られ Vamos a pararlo aquí. ¡Jo, qué caña! Pero bueno. Lo ¿Qué les primero ha de hecho? todo, me duele en el corazón ver instrumentos ¿Cómo rompes? rotos, ¿vale? Yo estaba sufriendo, digo, espero que sean instrumentos o más baratos o de atrezo, porque me duele en el corazón ver cómo se rompe una guitarra, ¿vale? O,
O la Cosa, batería, es que han roto uf, todo. de verdad. Bueno, creo que aquí Angie tiene el pelo, ¿no? Digamos en su color natural en vez de rosa, que estoy acostumbrado a verla con el pelo rosa. Bien, a ver, por un lado, como decía nuestro amigo Homnom, el bajo destaca muchísimo. Joder, que se destaca, ¿eh? Primero Destaca porque bien. le dan un volumen predominante, que yo soy partidario de eso, ya lo sabéis. La batería y el bajo no pueden disminuir en sonido, ni en volumen ni en presencia. Bueno, pues la técnica de slap queda muy, muy patente, un slap súper bien ejecutado, muy limpio. em, Toda la base rítmica se fusiona con la batería. Por cierto, muy bien Hanna a la batería. Sí, Totalmente sorprendido, la ejecuta a la sí, sí. perfección, genial. Expresión aquí española, ole por Hanna, porque tocar también la guitarra, la batería y encima sabe cantar. David, hay gente que le reparte muchos talentos en la vida y a otros como nosotros tan pocos, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que conformar con admirar el, Además ta- que sí, ¿eh? el talento. Nosotros Sí, tenemos el talento justo. bueno, por lo menos algo. Y, y otra cosita que quería comentar es la guitarra, que se está tocando a base de riff de guitarra. No hemos visto todavía un solo propiamente dicho. Y hay una técnica que me gusta a mí porque le da una sonoridad especial y es que tocar, en vez de lo que sería encima de las pastillas, tocas lo que es el riff directamente sobre el mástil. Mástil. Entonces le da un toquecillo, ¿sabes? Una sonoridad un tanto más aguda y tal vez más metálica que también le da un color distinto, ¿no? Que siempre es bueno ir añadiendo matices. ¿Qué te está pareciendo a ti, David? Pues la verdad que mucha caña. Me está doliendo cómo destrozan los instrumentos también. ¿Y la teclista, has dicho, era la que le sacaba 15 años al resto? No, 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 es decir, que dice que Angie, es decir, digamos, la cantante, Ah, la tiene 15 cantante. años, tiene 15 años menos que los miembros originales Ya, del grupo, que son tres. Son Koga, la bajista, Hana, que está tocando la batería, y Tomoza, que es la guitarra. vale, vale. ¿Vale? Ok. Ahora ya te sitúas, ¿no? Sí. Sería algo parecido a la juventud de Fami con respecto a las otras chicas A de Love las Bites. otras, sí, No le llevan claro. tantos años, ¿vale? Sí, pero Porque, vamos, bueno, el Fami tendrá ahora unos dos 22 por ahí o por ahí. y el resto tendrán unos 30, ¿no? Sí, sin embargo, fíjate, Haruna es más joven de lo que yo pensaba. Creo que ha cumplido 28. Tendría que mirarlo. Pero bueno, es decir, le llevan años, pero no tanto como 15. 15 Ya, es, es que 15 años es mucha tela, ¿eh? efectivamente, 15 años es como una hermana mayor, prácticamente. Bueno, Sí, sí. bastante mayor. Em, pero sin embargo, esto es lo bonito de la música. La música lo que importa es el talento, las ganas que le pongas, el trabajo. Bueno, ya vimos en el vídeo de las guitarristas como ejemplo de Lisa Lisa X, X, sí, con pues 12 está años. ahí con 12 añitos, o otros ejemplos de baterías, ¿no? Como Juna, también lleva desde que era niña. Y lo que importa es que tengas una destreza y unas habilidades y una musicalidad, ¿no? Que transmitas lo Sí. que quieres tocar al público. Y eso de que se cambien los instrumentos y lo hagan así de bien, ¿qué decir de eso? Por lo que estabas diciendo tú antes, que Dios ha repartido muchos talentos, pero a nosotros nos han caído. Sí. Y sobre todo lo que comento siempre de Gacharik Spin, me transmiten Buen rollo. entusiasmo, Sí, sí. alegría, buen rollo, y seguimos con eso.
Buen rollo si no ves que están rompiendo los Sí, instrumentos, pero sí, bueno. a ver, me duele en el corazón que rompan instrumentos, pero bueno, yo lo dicho, espero que sean o de atrezo o por lo menos baratitos, ¿no? Porque los instrumentos musicales valen un dineral. Bien, y bueno, y mencionar también la teclista, que siempre va como a 1000 revoluciones Sí, por sí, hora. sí, 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 sí. Además, Sí. además es que está ahí dándolo todo, ¿eh? Sí, 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 siempre lo da Está todo. pegando brincos por ahí, digo, mírala, ¿eh? Tiene mucha habilidad también Sí, con sí. el teclado, siempre con sus 2 teclados habituales. Así que fantástico. Muy bien, continuamos. TPO はきまんしっかり今日も過ごすつまんねえなクロストーク聞いてねえな私のトークいいですねどうでもねえ身を任せてベコベコスマイル上々です調子はどうですと聞いてなんだかな聞いてなうるせえな下駄よそう書いて何にせよまた今度叫んだ本当はペロペロバリかない月曜日ランランランウェイボタンで消しちゃいましょうセーブなしでいいからあの世ではアップしちゃいたい日々の年をアテンドしてもうちょっと自分を愛せたらきっと楽しいねしたいのが Dream 夜明けまで心だけ周りに期待して自分にも期待して溢れた涙で滲む月それでも明日を信じられたら無敵に見えたあの人もこの人もこんな夜を越えてしたくないのライセじゃなくてコンセでも少し生きさせてMadre de Dios. Bueno, a ver, comentadme los que estáis viendo esto. A ver, ¿se ha hecho un look radical, transformación? ¿Realmente era su pelo y se ha teñido? ¿O era una peluca y se la ha cortado para el vídeo? Porque de pronto digo, aquí, claro, yo no sé si es que esto es una remodelación, cambio de vida, tanto para los instrumentos que los han roto y estaban tocando con la banda luego, y esta chica, Angie, que se corta el pelo y se lo tiñe de rosa y es como una transformación, ¿no? Vamos. Em, Y tan rápida. Ya ves, ya ves. Me estoy acordando, no tiene nada que ver, pero me estoy acordando cuando yo en mis tiempos, cuando tenía pelo, ¿vale? Tenía el pelo largo. Y el día que decidí cortarme el pelo a corto,
me cogen una coleta, me pegan el tijeretazo y el peluquero se pone así, ¿sabes? Enseñándoselo a la gente, ¿sabes? Como diciendo, mira, pocas veces tenemos la oportunidad de cortarle la coleta aquí Alguien. a alguien, sí, sí, sí. Y de hecho, por aquí tengo que tener alguna foto. Yo también lo tenía largo. Que sí, ¿no? Y después de 12 años dije, estoy cansado ya del pelo largo. No sé si se va a ver en cámara, pero la gente lo va a flipar un poquito, ¿vale? ¿Queréis verme con pelo? ¿Vale? Con el pelo largo. A Venga, ver venga. si se... A ver, mira. Hostias. A ver, espérate. Yo lo tenía bastante más largo. Bueno, yo lo tuve más largo, pero es que no conservo fotos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Claro, lo que pasa es que yo tenía el pelo muy rizado y lo ves ese largo, pues eso, tirabas del rizo y me Eso me pasa llegaba a mí. como por aquí. A mí me llegaba casi a la cintura. Esa foto era Lo que con... pasa es que yo llevaba el pelo solo la parte de arriba, ¿eh? Ah, Porque si me lo dejaba toda la cabeza largo, parecía Miguel Ángel Rodríguez, el de los mojinos. Con el ya, pelo así, parecía un león. yo al tener el pelo tan rizado no me podía rapar por los lados porque entonces era muy raro, ¿vale? Y Pero a eso, mí me salían tirabuzones y... no, no, yo tenía, vamos, eso, tirabuzones, un pelo súper, súper rizado Sí, sí, sí. y nada. Pero bueno, contra la genética poco se puede luchar. Así que nada, pues se perdió, pues se perdió. Ahora estoy, llevo el look ahora como el cantante de Judas, ya está, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Por ejemplo, Los dos estamos pelones con las barbitas y ya está. Bueno, que pues no haya en hablando, el tejado no significa que no haya en el sótano, ¿no? que nos van a censurar, David. Coño, en el sótano, mira, mira. Ya, sí, ya, 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 ya. Anda, anda que, váyatela. Bueno, continuamos. Con razón la gente dice que se nos va la cabeza. Pero Pues bueno, estamos, tú sabes, ¿no? Un poquito locos. divagando. Pues sí. Bien, hablando de lo de, musical, de la ha canción. habido una parte en la que han hecho ¿cómo decirlo? Un solo junto. Sí, pero alternando, es decir, yo le digo eso a una ronda. Una ronda es, estamos varios músicos y estamos en una jam session, ¿vale? Es decir, una sesión de improvisación. Muchas veces nos juntamos, hacemos una melodía común y después vamos dando turnos para que cada uno tenga su parte de protagonismo, ¿no? Su parte del solo. Y es más o menos lo que han hecho, porque por un lado ha tenido el momentito del bajo, de la guitarra, de la batería, del teclado. Del Bueno. teclado, sí. Bueno, en el teclado, además con la patada para arriba, es decir, digo, bueno, tiene ahí una flexibilidad que lo está dando todo, absolutamente todo. ¿Y con qué velocidad estaba ¿Y con qué tocando? velocidad? Sí, efectivamente. Además, ya lo dije la vez anterior, pero esta teclista tiene estudios de jazz o como mínimo de clásico, porque ha metido ahí unas progresiones de acordes súper chulas y complicadas que esta teclista tiene bastante nivel. Y sobre todo eso, la armonización de las voces me encanta, es algo característico de Gacherek Spin y, y los instrumentos, es que todo me flipa mucho. Sí. Además que eso que estaba diciendo, esa, esa improvisación ahí dándose alternancia, es que ha sido brutal. Porque hacía un poquito una y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Madre mía, Claro, ¿habéis claro, visto? claro, es una falsa improvisación, eso está pactado, pero da la sensación de libertad, ¿no? Precisamente de que van moviéndose por impulsos, tocando una, luego otra, luego otra. Ahora, estaba buscando el nombre de la teclista que no me salía, era Oreo Reona. Vale, pues Oreo Reona también me alucina como toca. De Muy fan quitarse el de sombrero también. quitarse el sombrero, efectivamente. Así que, y poco más. La voz de Angie me parece que tiene mucha personalidad, es muy joven, tiene muchísimo futuro por delante.
y creo que es una vocalista con mucha, mucha personalidad. Teniendo en cuenta que sus compañeras de grupo precisamente derrochan personalidad y seguridad en sí mismas y, vamos, tienen una energía desbordante, Angie no se queda atrás. No, Así, no. así que me parece un grupo súper compensado y bueno, que a mí cada vez me gusta más. Estoy muy, muy a favor de Gacherik Spin, Sí, ya te he así visto ahí que bailando. sí, no lo puedo evitar. A mí es inevitable, ¿no? Me llevo dejar por la música. Bueno, sí, esto me viene desde, vamos, prácticamente desde que nací. Yo empiezo a contar anécdotas, aquí me puedo... Bueno, sí, Sí, aquí sí, sí, sí. tenemos unas cuantas ahí en la recámara, pero Sí, vamos. sí, sí, no, no, yo lo de bailar lo llevo desde siempre. Yo una vez siendo empezando a aprender a andar, era una especie de fiesta, yo me pierdo de mis padres locos buscándome, y resulta que yo estaba con los de la discoteca, con los pañales así, bailando, y me habían hecho un corrillo, ¿vale? Dice, flipando a la gente con un niño ahí que apenas se mantenía en pie, pero bailando. Así que esto, la musicalidad me viene desde el principio. Pues yo para bailar soy un No, no, tronco. no. A ver, no es que yo sepa bailar, me gusta bailar. Otra cosa es que sepa. No, no, Yo, somos del club de los patos mareados. yo soy del club de los patos sentados, ¿eh? Que yo eso, el baile, yo me quedo en la barra y ya Ah, en la discoteca buena posición tomándome, efectivamente, así, en la barra, ¿eh? mirando, teatro ahí. Estupendo, estupendo. Bueno, amigos, gracias, Homnom, como siempre. Thank you so much por la recomendación. Y bueno, encantado de que nos apoyes. Y a los demás, pues muchas gracias por el apoyo, como siempre. Suscribiros si no lo habéis hecho. Clic en la campanita para las nuevas reacciones. Y ya sabéis, tenéis dos maneras de apoyarnos. Una, siendo miembro del canal. Aparte de suscribirte, al lado viene unirte. Y tienes dos niveles. El primero, puedes ver las reacciones antes de tiempo. El segundo, tienes 12 reacciones exclusivas durante el mes. Si quieres que canciones concretas las reaccionemos de manera personalizada, hay 3 niveles de Patreon, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. ¿Vale? Tanto una como la otra tenéis los enlaces en la información de la canción. Muchísimas gracias a todos, amigos, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.